Hola, ahora vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que si tenemos dos rectas cualquiera y tenemos a su vez otras rectas que las intersectan y estas últimas son de forma paralela, entonces la relación entre los segmentos formados va a ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Veamos primero los elementos. Las dos rectas que tenemos son estas dos verticales. A su vez tenemos tres rectas paralelas entre sí que las intersectan. Esto hace que se formen cuatro segmentos. El segmento este que llamaremos A, el B acá, el C y el D. Lo que nos dice el teorema de Tales es que la relación entre los lados es proporcional. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de relación o proporción entre lados, hablo de la división entre dos lados. Entonces, el teorema de Tales nos dice que A dividido B, es decir, la proporción entre A y B, que es este lado de acá y este de acá, va a ser la misma que la proporción entre los lados equivalentes de la otra recta, es decir, entre el lado C y D. Esto quiere decir que A dividido B va a ser igual a C dividido D. A su vez, nos dice que la proporción entre los lados opuestos también va a ser similar. Por ejemplo, A dividido C, que es el lado de arriba de la izquierda, dividido el lado de arriba a la derecha, va a ser lo mismo que si hago la misma división pero con los segmentos de abajo, es decir, el B dividido el D. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Estas igualdades se pueden dar vuelta tranquilamente. Por ejemplo, podría decir que D sobre C es igual a, y pensemos, ¿a qué es? Si hice el lado de abajo dividido el lado de arriba, entonces me voy a la izquierda y hago lo mismo. El lado de abajo, el B, dividido el lado de arriba, A. O sea, es igual a B sobre A. Este es lo que es el teorema de Tales en general. Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos esta recta de acá y esta recta de acá. Y a su vez tenemos tres rectas paralelas que son esta, esta y esta. Entonces tenemos dos rectas principales y tres paralelas que las intersectan. El ejercicio nos dice que este segmento mide 4, este segmento mide 10, este segmento mide 12 y este segmento es la incógnita, mide x. El problema nos pide que calculemos el valor de x. Entonces podemos usar las relaciones que vimos antes, cualquiera de ellas. Por ejemplo, sabemos que 10 dividido 4, es decir, lado de arriba dividido lado de abajo, va a ser igual a la proporción entre los lados de la derecha, es decir, lado de arriba dividido lado de abajo. El lado de arriba mide x, el lado de abajo mide 12. Y acá lo único que tenemos que hacer es despejar la x. Si no tienen claro cómo hacer el despeje de las ecuaciones, les recomiendo ver el video de Lumia que se llama Introducción a Ecuaciones. Entonces, cuando despejamos la x nos queda la x a la derecha y de este lado nos queda 10 por 12 dividido 4. Y como resultado, esto nos da que x vale 30. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el teorema de Tales en triángulos. Pero antes veamos un poquito de teoría. Si nos ponemos a pensar, los triángulos tienen algo similar al teorema de Tales. Y es que tenemos dos rectas, cualquiera, que son estas dos de acá, y una base que las cruza. ¿Y qué pasa si a este triángulo le agregamos otra recta paralela a la base acá? Bueno, acá tenemos el Tales completo, porque tenemos las dos rectas, que son rectas cualquiera, y a su vez tenemos dos rectas que las cortan, que son esta y esta, que son paralelas entre sí. Entonces, veamos cómo se aplica el teorema de Tales de acá. Pongámosle primero nombre a los segmentos formados. Este primer segmento de este triángulo chiquito que quedó formado vamos a llamarlo A. Al segmento de acá lo vamos a llamar B, a este de acá lo llamamos C y a este D. Y ahora le vamos a poner nombre a dos segmentos más, a la base chiquita que llamaremos X y a la base grande que llamaremos Y. Acuérdense que el segmento X y el segmento Y son paralelos, por eso podemos aplicar Tales acá. Entonces,
Las relaciones se van a mantener como antes. Voy a tener, por ejemplo, que A dividido B es igual a C dividido D y también todas las demás relaciones que había antes. Pero ahora vamos a agregar alguna más, que son las siguientes. La relación que existe entre los lados del triángulo chiquito va a ser igual a la relación que existe entre los lados del triángulo grande. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el lado izquierdo del triángulo chiquito dividido su base me da cierta proporción, que es A dividido X, fíjense, A es el lado izquierdo y X es la base, esta proporción se va a mantener en el triángulo grande, es decir, el lado izquierdo del triángulo grande dividido la base del triángulo grande. Entonces fijémonos, ¿cuánto mide el lado izquierdo del triángulo grande? Fíjense, no mide B, sino que mide A más B, porque es todo este segmento. Entonces, acá voy a poner A más B dividido, acuérdense, si antes pusimos en la parte de abajo la base del triángulo chiquito, que es X, ahora vamos a poner la base del triángulo grande, que es Y. Entonces acá tenemos una nueva relación. A dividido X es igual a A más B sobre Y. Y asimismo podemos hacerlo con el lado derecho. Entonces, el lado derecho del triángulo chiquito mide C. Y lo voy a dividir por la base del triángulo chiquito. Y esto va a ser igual a la relación que existe, pero para el triángulo grande. Es decir, lado derecho del triángulo grande, que es C más D, es decir, todo esto. Entonces C más D, dividido la base del triángulo grande, que es Y. Entonces, esto es lo nuevo que se agrega para tales en triángulos. Veamos cómo se aplica esto, ahora sí, en un ejemplo. Voy a dibujar un triángulo, vamos a poner los valores de los segmentos y vamos a tratar de averiguar dos incógnitas. Entonces, el triángulo que tenemos es el siguiente. Tenemos este triángulo y a su vez tenemos este segmento en el medio. Ahora tenemos este pequeño segmento que mide 2, este que mide 3. Tenemos esta base que mide 1, esta base que mide Z, esto es una incógnita. Tenemos otra incógnita acá que es este segmento que mide W. Y el último dato que tenemos es este segmento que mide 3. Entonces, el problema nos pide que averigüemos el valor de W y el valor de Z. Entonces usemos lo que sabemos. Por ejemplo, empecemos con el valor de W. Sabemos que la relación entre los segmentos de cada una de las rectas va a ser igual. Entonces, por ejemplo, la proporción entre 3 y 2 va a ser la misma que la proporción entre W y 3. Entonces, porque es lado de arriba dividido lado de abajo y lado de arriba dividido lado de abajo. Entonces puedo hacer 3 sobre 2 es igual a W sobre 3. W sobre 3. Y acá lo que tengo que hacer es despejar W. Y si despejan les va a dar que W es igual a 4,5. Les repito, si quieren ver cómo hacer el despeje de esta ecuación, les recomiendo ver Introducción a Ecuaciones, el video de Lumia. Entonces ya tenemos el valor de W, eso ya está. Ahora lo que nos queda saber es cuánto vale Z. Y para eso vamos a usar esto nuevo que aprendimos, la relación entre los lados y la base de los triángulos chiquitos y grandes. Veamos entonces, por ejemplo, usemos el lado izquierdo. La relación en el triángulo chiquito entre lado izquierdo y base es 3 dividido 1. Entonces, 3 dividido 1, que es lado izquierdo sobre base del triángulo chiquito, va a ser igual a esta misma proporción pero para el triángulo grande, es decir, el lado izquierdo del triángulo grande dividido la base del triángulo grande. Lado izquierdo del triángulo grande mide 3 más 2, es decir, 5. Y a esto lo divido por la base, que es Z. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo que antes, que es despejar la incógnita, que en este caso es Z. Y al despejarla lo que obtengo es que Z es igual a 5 tercios. O también 1,6 periódico. Y así es como, por el teorema de Tales, podemos definir cuánto valen nuestras incógnitas en este triángulo.